Estamos entrando en materia. La lección ya capítulo Fenomenología de la donación. Bastaría con observar cómo una persona regala a otra algo. Eso se puede describir a cámara lenta, porque todos, inevitablemente a lo largo de nuestra vida, hemos hecho muchos regalos. En el fondo es hacer dos preguntas distintas para saber qué es eso de la donación. La primera es, ¿qué es regalar? ¿Qué es dar? Que enlaza con lo que ya vi en la última clase. Pero centrado en la persona que da, no en el hecho de dar, sino en la persona. Es decir, hay donación cuando alguien da y alguien recibe. Pero vamos a ver primero desde quien da. Luego desde los zapatos de quien recibe. Y luego vamos a explicar esto de la donación. Bien, la cuestión de dar es una pregunta definitivamente. ¿Por qué dar? La contestación primera que se me ocurre es porque, en cierta manera, cada persona necesita salir de sí. Somos un ser completo, no necesitamos de ningún otro para ser quien somos en principio, luego veremos esto más metodológico en principio. Por eso existe el individualismo. Cada persona se basta a sí misma, se sobra. Pero hay una necesidad interior de salir de sí. No parece que seamos tan autosuficientes como nos imaginamos. Y más aún, cuando salimos de sí y salimos por la primera puerta que tenemos, la puerta principal, es la perfección. Nosotros vemos, oímos, gustamos, vemos, tocamos. Eso nos abre a mundos diferentes. Bastaría preguntar a un sordomudo, por ejemplo, cómo se abre al mundo y ya es un mundo distinto. O a un ciego nacimiento. Ciego nacimiento, su modo de estar en el mundo es distinto, un poco diferente a todos nosotros. ¿Por qué? Porque su salida de sí está obstaculizada, está restringida, está limitada. Hay una modalidad sensorial que no le permite salir. Hay una puerta que está clausurada en la vista. Bien, cuando salimos de nosotros, que es una necesidad vital, nadie está en la cárcel de su corporalidad, absolutamente indiferente a lo que acontece en el mundo. Sucede a veces que apreciamos
personas que nos rodean, sin que haya una especial amistad, ni especial conocimiento, a veces sí, pero no es necesario. Apreciamos incluso más en algún momento o en alguna dimensión, en alguna peculiaridad, o en el estado de necesidad que tiene el otro. Hay como un vuelco, ya no solo de la percepción, de la apertura, sino de esa apertura arrastra nuestro corazón, arrastra nuestro afecto y nos sentimos como más cercanos, más nítidamente cerca, más en sus propios zapatos, en su propia existencia, que en la nuestra. Nos hacemos cargo entonces de esa necesidad del otro. Eso se llama compasión. Y demuestra que la apertura que cada persona tiene al mundo es una apertura diáfana, espléndida, enorme y reprimible. No se puede reprimir. Puede llegar en algunos casos incluso que esa apertura nos haga, al menos circunstancialmente, no digo siempre, no digo todos los días, no todo el año, pero instantáneamente, aunque sea una manera fugitiva, hacemos un aprecio mayor hacia el otro y hacia uno mismo, porque cuando uno aprecia mucho al otro, uno desaparece. No es compatible apreciar mucho a alguien y apreciarse a sí mismo, hay muchísimo. No es compatible. Siempre hay una sustitución en la jerarquía de la apreciación del otro. Un paso más y nos vamos porque descubrimos de una manera incierta, opaca, ambigua, misteriosa, que incluso el sentido de nuestra vida radica en el otro. No digo el sentido de la vida total, para siempre, total, ni desde el inicio, desde que nacimos. No serían palabras mayores, y esto a veces puede ocurrir, pero es muy raro, ¿no? Descubriendo paulino, transitorio, circunstancial, contextualizado en ese contexto, por el otro, ¿no? Y de ahí surge esa necesidad primero de salir de nosotros mismos, porque una vez que eso se ha producido, la necesidad que salga de nuestro bolsillo algo, por poner la cosa más prosaica del material. Esto le pasa incluso a los niños pequeños, ¿no? Incluso a las personas mayores dadivosas. No pasa a los niños. Y eso nos lleva primariamente a considerar que el hombre, la persona, no es un ser lleno de necesidades. No es un ser que es como un receptáculo, un enorme saco que necesita llenarse de cosas que más le den. No. Es decir, cada ser, incluso por miserable que sea en su condición económica o en su contingencia limitada como persona, tiene esa necesidad de salir de sí. Es decir, que hay un concepto de plus, de sobreexceso, de bien añadido, de exuberancia de lo que tenemos, aunque sea limitado, que tiene sentido en tanto que se vacía, se derrama, rebosa de nosotros y va a otro. Esta es la necesidad vital. Es decir, si lo queremos, lo podemos plantear incluso como una necesidad vital. Tenemos la necesidad vital de dar. Y estoy hablando, por ejemplo, muy economicistas, muy materiales. Naturalmente, si quiere usted radicalizo el ejemplo, y me veo forzado a hacerlo, ¿no?
nos queda el que lo mejor. Esa necesidad nos lleva a hacer nuestra vida. No es una gesta heroica de una vez por todas y para siempre. A veces sí, pero en mi caso no es héroe. No es algo para la cultura y la épica de todos los siglos, pero la necesidad de darnos, aunque sea circunstancial, ser un tipo enfermo moribundo que no tiene que ir a coja. Esa película para la moda de Solas, la necesidad que tiene de cuidar de ese anciano, de su vecino. Es una necesidad tal, existencial, personal. Y no es dineraria, no es económica. Es que, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Qué hice yo con mi vida? Bueno, ese problema más se puede neurotizar. Lo que pasa es que yo me cometió a mí mismo no hablar de nada de psiquiatría aquí, pero algo de tocar, ¿sabes? El problema de una chica de 34 años que quiere casarse, no sabe por qué, y no encuentra con quién. ¿Qué es lo que está más en flor dolorosa en la intimidad de esa persona? Que quiere dar su vida a alguien y no encuentra a alguien que merezca la pena la vida. Antiguamente se llamaban el complejo de solterones, esa palabra ya se ha extinguido. Bueno, eso fue por un crío de 15 años. En cuanto que ha descubierto su autonomía y su libertad, y la libertad siempre exige un para qué. Yo ya soy libre, ya puedo hacer lo que me dé la gana, ¿sí? ¿Y ahora qué? Claro, ¿qué destinatario encuentro que sea válido para darle libertad? Necesidad de dar. Incluso la propia libertad, necesidad de dar. Por eso esa antropología pesimistas que están tan de moda y que tienen muchas veces su protagonismo más importante y radical, el modelo freudiano, psicoanalítico, el hombre como un ser absolutamente indigente, hambriento de necesidades, un vacío absoluto que tiene que ser llenado por nosotros, uno también lo puede ver desde otra perspectiva. Tal vacío no es vacío, quien da es porque tiene, quien da tiene una plenitud. El vacío, cuanto más se reparte, más vacío es. La miseria, cuanto más se reparte, más miseria. Y como no da su vida, no da miseria. Da el valor de los valores. Da su propio ser. No hay nada superior al propio ser. Y si se da es porque hay plenitud, porque se desborda, porque por muy pleno que sea un ser, si no se da a nadie, pues inflaciona, es decir, pierde su vigencia. Es una riqueza para la nada. Eso no tiene mucho sentido. Es decir, que cuando uno estudia esta dimensión de lo que es la donación, ¿por qué la gente se da? A niveles, porque la gente da cosas, ¿no? Pero, bueno, cosas o cosas enormes. Hay gente que para un patrimonio fundacional va a hacer varios hospitales, por ejemplo. Y no crean que esto es solo España, los países son muy mayores por la ley de fundaciones. En Estados Unidos hay universidades que si no hubiera sido por 2 o 3 fundaciones no vamos a funcionaría. Y son de las 7 primeras universidades del mundo. O sea, eso se ve que está tan hincado en la existencia humana, la capacidad de dar, que no se entiende una persona que no dé. Dicho de otra manera, en plan optimista, que el yo de cada persona es sobreabundante, que no es un yo miserable y menesteroso,
que necesita que todo el mundo le ayude y todo el mundo le ponga el paraguas y todo el mundo le dé la comidita y la mamandure que decimos aquí. No. Es decir, es un yo sobreabundante. Es un yo tan potente que se excede a sí mismo, se sobra. Y naturalmente busca a qué aplicarse, claro. Y claro, aprovechando esa apertura, pues uno encuentra a alguien en que derramarse. ¿A dónde me lleva esto? Porque te lleva al título del curso, ¿sabes? Aquí ha salido el título del curso, ¿no? La dimensión donal de la persona humana. Es decir, la persona humana tiene una dimensión entera que la atraviesa como una columna vertebral, como un eje existencial, desde la cabeza al dedo gordo del pie, que está todo él, toda la persona, está interpelada, como llamada a esos actos de donación, que en algunas existencias serán frecuentísimos, en otros serán solo parciales, sectoriales, temporales, en otras personas será solo a nivel económico, en otras será a un nivel más humano, en otras será a un nivel existencial y personal, en otras puede ser total, pero es un hecho cierto e innegable, evidente, de que toda persona ha dado algo. Y yo creo que aquí no se puede hacer excepción ni siquiera en los avaros. Algo ha dado, algo ha dado. A lo mejor incluso con la única idea potente en su cabeza del cual recibir a cambio bienes mayores, quizás, pero también supone un cierto riesgo, aunque eso ya estaríamos más en la mercadería. Esto es lo que yo creo que así, en una primera aproximación, es lo que surge de contemplar, pues, como una señora que no conoce de nada a un niño. Por ejemplo, ayer en un restaurante lejos de Madrid, muy bueno, provincia de Guadalajara. Es un paréntesis, una anécdota. Estaba con todo esto en la cabeza, pero ella lo tenía preparado, ¿no? Pero me hizo gracia porque es un matrimonio joven con dos críos. Uno de ellos con un cochecito, esos que llevan tan fuerte, que lo sacan de un coche. Y lo primero que dijeron al camarero que había por ahí, traemos un niño, más pequeñito, no estorbará. Y dijo el camarero, mire usted, aquí lo único que me estorban a mí son los adultos. Los niños no te van a estorbar. Porque, es más, si usted da una copa y se derrama el vino, no pasa nada. Si le cae la copa al suelo, pues me enfadaré. Pero si un niño coge una copa y la tira al suelo, no lo puede pasar. Esa fue la primera. Luego el niño entró un poco en beligerancia, porque quería era un barquillo, y allí no tenían barquillos. Bueno, había una mesa al lado, que había dos señores y una señora, ya mayorcitos, de ser del pueblo. Entonces la señora se levantó, muy de momento, y le dio a andar por esos botones. Y volvió a los 5 minutos con un cartucho de lo que el niño quería. No conocía al niño de nada, Entonces me dice, ¿y por qué? Hombre, levantarse en el segundo plato, en un día que tampoco dice ha hecho calor, salir a la calle y darle el barquillo al niño a esa hora tan intempestiva, 3 y pico de la tarde, ¿cómo se explicó eso? ¿Se dan cuenta? Así podemos citar ejemplo y ejemplo y ejemplo. Sí, le comento lo de ayer porque para mí fue muy fuerte. Bien, pero podemos ver esto de la donación desde la otra cara. ¿Qué es recibir un regalo? Porque no hay donación sin aceptante, ¿no? Si no quiere dar algo y lo encuentra aquí, no lo puede dar. Por eso la gente se desespera a veces. Bueno, aunque esto es tema del próximo lunes, de adelantar algo. Ese es el ejemplo del día de ayer.
O sea, de repente, un niño no mayor, quizás de 3 años, se encuentra de repente con que alguien se molesta, pierde su tiempo, gasta su dinero, busca, deja de comer, no se compra comida. Se desprende de todo eso, gratuitamente, en favor de lo que ese niño de 3 años quiere, en favor de ese niño, al cual no conoce. Y uno se puede hacer preguntas. ¿El niño pequeño lo merecía? Merecerlo no. Además estaba con sus padres, tienen patio de potestad, tienen autoridad, están criando. Había cierto riesgo si entraba a los barquillos de su padre fuera a los barquillos, este niño no estaba barquillo porque hay que educarlo. Si entraba a los barquillos, la señora aquella tuvo que pagar algo el padre de la niña. Dio las gracias, pero no, tranquila. Es explicable. O sea, yo habría hecho la apuesta de decir, bueno, si hay 70 personas comiendo, 65 se van a levantar a aparecer. No es explicable. ¿Se esperaba esa conducta en esta señora? Tampoco era esperada. Fue motivo para el niño, muy emotivo, de estar así con la frente arrugada, una sonrisa de oreja a oreja. No era merecido, no fue suficientemente agradecido, una cosa de decir gracias y otra no. Esa es la otra parte de la donación. Si no están las dos partes, no se produce la donación. Si el niño no quiere barquillo, la señora, aunque traiga el barquillo, ¿qué hace? ¿Un programa mío? No sé qué podría haber hecho. En fin, no tiene ningún sentido. Y si no hubiera nadie en ese restaurante, la señora pues sale, compra barquillo y después se lo deja en la mesa, con toda la voluntad de dejárselo. Que eso no está. Bien, pues visto así el ejemplo del último domingo, vamos a entrar en materia. O sea, se habla de don, una cierta dádiva no merecida, equivalente al regalo, lo que también se llama un presente. En pueblos todavía hablan así, un presente. Porque vengo a traerle un presente. Un presente puede ser pues, un pavo, un jamón. El presente está muy bien dicho, el presente, ¿no? Es la presencia de algo, por un lado. Pero también es la voluntariedad presente, de ese instante. A lo mejor dentro de 2 horas se arrepiente de haber traído el presente, pero en ese momento, ahí está, pues. Y la persona con su presencia, fundando ese presente, ese regalo. Castellano, rancio, antiguo, muy de mi pueblo, pero muy válido. Y da un poco vueltas, ¿no? De hecho, la palabra don la empleamos para muchísimas cosas, como por ejemplo decimos que una persona tiene don de gentes. Eso es otro don. Cuerpos son ese conjunto de gracias que tiene una persona que atrae las voluntades de las personas que le conocen. Ese es el don de gentes. Hay personas que llegan a una reunión y comienza la alegría. Fíjense la sola presencia de una persona como donación al grupo.
ya hay alborozo, ya hay fiesta. Hay personas que llegan a un sitio en que aquellos se aburren hasta las ovejas, empiezan a dar la cabeza, empiezan a contar cosas y toda la atención, que no es nada más que la capacidad de apertura humana ante algo que le atrae y le motiva, toda la atención de quien le escucha se ha abierto, todas las ventanas de los sentidos abiertas, cuando estaban, en fin, todas las persianas bajadas y todo ahí letárgicamente sostenido, ¿no? La sola presencia de una persona ya es un don. Es decir, hay personas que son un regalo entero. Y a su vez, pues no es que ellas hayan dado ese regalo, realmente tienen el mérito de haberlo cultivado un poquito, haberse esforzado, haber peleado por hacerlo crecer, pero se habla de don porque es un don especial que le han dado. Ha venido con él, llegó a este mundo con él ya, que también es otro concepto de don. Y el donante da porque le han dado lo que da. De alguna manera. Me he tomado la molestia de buscar la palabra dar. Y me he quedado horrorizado. Solo en expresiones significativas hay 39 en el diccionario. Y luego ya expresiones un poco más metafóricas, figuradas, pues quizás una veintena. Pero no voy a usar ustedes, ¿no? Tengo que ir más rápido, pero y a otro tema. Pero cuando en el diccionario de la Real Española, en un concepto, pues se acerca a la cincuentena el número de significados. Yo puedo afirmarme en lo que estoy diciendo, que sobre lo cual no he leído nada escrito todavía, de que es inconcebible la persona humana sin entender lo que es la dimensión donal que como tal naturaleza, como tal ser, tiene. Cobrar, vender, no tiene tantos significados en el diccionario, ¿sabes? Aunque fuera desde un punto de vista estadístico y bibliométrico, de contabilidad numérica, parece que es más humano dar que comercializar y vender y comprar, alquilar. Pues tiene menos significado. Si tiene menos significado es porque el uso ha consagrado muchos más significados. Y por tanto el uso de la palabra dar tiene una amplitud de significado diversísima, tantas como acciones humanas se han realizado bajo ese término, el verbo dar. O sea que lo propio de la persona humana es dar. No digo que sea lo único, cuidado. La persona humana tiene muchas definiciones, ¿no? Pero una de ellas, desde luego, es dar. Y además es troncal, es vertebral. Una persona que no ve no es persona. Porque tiene una dimensión fundante de su propio ser que está rota, o que está reprimida, o que está pisoteada, o que no se ha realizado en plenitud, y por tanto eso la está convirtiendo en una persona deforme, la está haciendo ser un enano. Es decir, es algo, una persona sufriente, ¿no? Porque su propia naturaleza se compadece de no poderse expandir, como esa naturaleza es. Bien, está claro que dar no es dejar una cosa olvidada, eso no es dar, eso es abandonar. Dar es entregar, hacer una entrega, eso es. La entrega se hace un destinatario.
es también desprenderse de una cosa. Porque quien da, pues, renuncia a aquello. Claro, uno se desprende cuando hay alguien que coge. Si uno se desprende de algo que nadie lo coge, pues es como la serpiente que cambia de piel, ¿no? No da su piel a nadie. Simplemente se desprende la piel, se queda por los montes, sigue su camino. Pero eso no es dar. Dar se puede dar, y es otra palabra muy castiza, otra expresión muy castiza, ¿no? Dar gusto. Eso dice mucho, lo decían las madres antiguas, pero ¿por qué no me da gusto en esto? Gusto en esto es hacer lo que yo te estoy diciendo, hacer mi voluntad, que es una forma de dar muy fuerte, ¿no? Es acomodar la voluntad de uno a la voluntad de otro. Y eso darse, ¿eh? Eso no es sacar una moneda, eso es darse, ¿no? Está el término también de dar conocimiento, ¿no? Es decir, dar conocimiento es lo que uno tiene en la intimidad, lo que uno ha descubierto en su pensamiento, ponerlo a disposición de otro. Sería bueno ver la vida de tantos maestros de escuela, que es lo que han hecho toda su vida, por ejemplo. Y eso no es controlable por ningún ministerio, ¿eh? Por mucho servicio de inspección que haya, eso seguro. Darse al estudio, por ejemplo, también se emplea. Una persona que se empezó a dar al estudio y se volvió, porque se empezó a dar al estudio y yo digo, dicen también, va para ingeniero. Se ha dado al estudio y va para, expresión interesante. No, que nos reímos, pero eso es un castellano finísimo, ¿sabes? Porque cuando una persona se da a una actividad es porque el sentido de su vida, el camino de su existencia, el fin al que apunta, es aquello que se da. Y si se da al estudio, lo lógico es que vaya para ingeniero, porque su fin es ser ingeniero, claro. El íter de su vida, el camino de su vida, es ser ingeniero. Por eso se da el estudio, por eso se da el estudio. No, si lo vemos así, nos enteramos en verba. Si oímos solamente la expresión, no, ese chico se da mucho al estudio, coma, va para ingeniero. No entendemos nada. Si lo ponemos en un lenguaje un poquito menos oscuro, menos tópico, más expresivo, lo entendemos a rajatabla. Dar que hablar, dar que hablar. Esto es castellano. Dar que hablar tiene a su vez muchas acepciones. ¿Cómo damos que hablar? Cuando nuestra apertura de nosotros mismos, cuando nuestra salida de sí puede escandalizar, por ejemplo. Eso hoy además se puede comercializar. De hecho hay gente que lo hace a posta porque gana mucha plata con ese asunto, ¿no? Provoca un gran escándalo social y entonces gracias a eso pues aparecen unos buenos reportajes en revistas del corazón y se hace unas fotos y se gana lo que se quiere. ¿Qué es lo que se ha hecho? Dar que hablar. Es decir, hacer que otros tengan motivo de conversación, ¿saben? En el fondo. Usted ha sido la causa, lo que usted ha dado es el motivo para que otros hablen. Claro, naturalmente lo que otros van a hablar es, por ejemplo, calumnias o población, sonda, enredo. Lo cual no es justo, precisamente. También se da que hablar cuando uno busca ser el centro de este mundo, cuando uno absorbe la atención pública del mayor número de personas posible. Eso es basta con salir en un programa de televisión.
O también se da que hablar cuando uno hace una salida de sí manifestativa de cosas que los demás ignoran. Por ejemplo, algo que se emplea mucho en el castellano hace 40 años. Una pequeña discusión sin importancia. Además, generalmente siempre con la policía o con alguien así, con una cierta autoridad. ¿En qué consistía dar charlas? Pues en hacerle una pregunta. ¿Usted sabe quién soy yo? Solo eso ya era amenazante, ¿eh? A ver, si este tío va a ser un ministro, un director general, que se me cae la gorra, ¿no? Por supuesto que no enunciaba, a veces sí, pero a veces no, todo lo que venía detrás. Bien, esas son palabras castizas nuestras, ¿saben? Que es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan. Si no, puede haber problemas. Eso es dar, eso es dar. También todo eso es dar. ¿Cuáles son las características de la donación? Pues yo veo que se me da la tarde. Verán ustedes como hay unas cuantas en que coincide todo lo que he dicho. La primera es que puede asustar, pero no se asuste. La primera es que solo las personas somos capaces de dar. Esa es la primera característica del dar. Dar es una actividad reservada exclusivamente a la persona. Exclusivamente. Ningún animal puede dar. ¿Y eso por qué? Lo vimos el primer día. Solo las personas tienen. Si no, repasen el derecho mercantil, a ver. Y este es el sentido que a mí me interesa más, porque me interesa mucho el mercantil. La verdad es que de eso sé poco y además me interesa poco. Porque solo las personas se tienen a ellas mismas. Y ese es el tema fundante de este curso, vamos. Todo el eje que lo atraviesa es esto. Quien se tiene a sí mismo se puede dar a sí mismo, ¿no? Es el autor, es el propietario. Puede hacer de lo suyo lo que le dé la gana. Y si se tiene a sí mismo en su propia vida, puede dar su vida a quien le dé la gana, a trozos, a plazos, en contextos, solo en situaciones atemporadas, para siempre, a una persona, a miles, solamente a 3 en este invierno, el verano 27. Pero solo esto es propio de la persona humana. ¿Por qué solo es propio de la persona humana? Porque la persona humana es un ser que realiza operaciones inmanentes. Que empezando en ellos, acaban en ellos. Naturalmente que hay grados de operaciones inmanentes muy distintos, pero lo que hacemos, por ejemplo, el conocernos a nosotros mismos, permanece en nosotros mismos y en nadie más. Y ese es el primer momento. Es decir, el tenernos a nosotros mismos es una actividad que queda reservada en nuestro intus, en nuestro dentro, en nuestra interioridad y en ningún sitio más. Y por eso de ahí podemos sacar cosas y darlas, son nuestras. Pero más nuestras que un cortijo, eso está claro. Más nuestro que todo lo que pueda haber en el registro de la propiedad. No hay que hacer ningún papel, ¿sabe? Incluso para dar nada, no hay que hacer ni papeles. Llamar, la donación es rapidísima, basta abrir la boca y hablar. Por eso solo la persona puede dar, efectivamente. Y ese dentro en el que guardamos, por ejemplo, nuestro propio conocimiento,
no es transparente a la mirada de ningún curioso, no está en el escaparate. Ustedes ahora mismo tendrán miles de pensamientos a poco que le den vueltas a la cabeza, de cosas buenas, malas, regulares y horrorosas, de sus propias vidas, que no sabe la vecina y que no lo va a saber nunca, y que más ni por el rostro se le puede sacar nada. Eso es tenerse, eso es tenerse. Eso es mucho más que la banca suiza, ¿eh? Al principio, ahí tienen un número, según dicen, y no se sabe de quién es el dinero, pero luego se empiezan a ver la Interpol y canta la gallina, claro. Pero lo que uno tiene dentro, ni con la Interpol. Y además es una sustancia más cierta, ¿no? que el mero dinero, ¿no? Que no se manifiesta orgánicamente. No puede venir alguien y sacar una extracción de sangre o de fluido y decir, usted le ha pasado todo esto. Puede sacar alguna enfermedad que tengamos oculta, sí, eso sí. Y que la sepamos y que no queremos que se enteren, eso sí. Pero estoy hablando del pensamiento, no de la enfermedad orgánica. Y estoy hablando de los sentimientos. Es pura interioridad. Es pura intimidad. Que solo la conoce quien la tiene. Y los padres conocen muchísimo a sus hijos, no todos los padres, pero algunos padres. El grado de conocimiento de los padres nunca es tal que se apropie la intimidad del hijo. Nunca, nunca. Y lo mismo pasa entre marido y mujer. Como uno no quiera hablar, como no quiera abrir su intimidad, y eso es dar, y eso es regalar, el otro ya puede, pues, en fin, llamar a los bomberos, no se enterará de lo que hay en la intimidad de la otra persona. Naturalmente que uno puede comunicar esa interioridad, ¿sí? ¿Cómo? El lenguaje, el comportamiento. Más importantemente el lenguaje que el comportamiento. A través de la conducta, pues el otro puede inferir cosas, pero siempre es un lenguaje incierto, ambiguo, dudoso. Otra cosa es que diga, yo he hecho esto. Esto sí que es comunicar. Eso sí que es la intimidad a borbotones. Y eso solo se hace mediante una decisión libre. Y ustedes se llaman saliendo características de la relación. Esa que es la máxima riqueza que tiene cada persona humana y que se da a quien se da la gana y a quien no quiere, porque libremente lo quiere, tiene que darlo libremente. Díganme ustedes si eso no es una dimensión de la persona humana. Y si quieren luego, en fin, no voy a dar tiempo y lo voy a hacer, pero si quisiera alguno, entreténgase en proyectar eso dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de los amigos, dentro de la familia extensa, dentro del trabajo, dentro de la comunidad de vecinos, ya verán ustedes lo que sale. O dentro del señor magrebí que pasa por la calle y que no conoce nada. Esto es una dimensión radicalmente humana. Bien, ese mundo interior que cada uno tiene, que no es penetrable ni por el rostro, ni por la mirada, y que constituye nuestra intimidad, está solo abierto permanentemente para quien lo tiene. Simultáneamente que totalmente clausurado para quien no lo tiene.
La intimidad está disponible para que yo entre en ella cuando me dé la gana. Ya, ahora, ya entra, fuera. Ahora no me interesa, salgo de ella. Pero ni cuando entro ni cuando salgo se entera nadie. Ya pueden poner ahí espías, en fin, la CIA y de manera. A lo mejor estamos fotografiados vía satélite, sí, seguro. Pero ¿qué pensamos o qué deseamos o qué reactivamos en nuestra memoria, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestro corazón? Ningún satélite lo puede fotografiar, ¿sabes? Puedo fotografiar el comportamiento, sí, y por ahí inferir cosas, pues sí, probablemente se dediquen a eso, todos estaremos ya fotografiados a estas alturas de la vida. Por tanto, es una apertura exclusiva hacia adentro de la persona que la tiene. Exclusiva para sí, excluyente para todos los demás. Eso que indica que estamos en el grado mayor de inmanencia. Bien, y esa intimidad, esa interioridad que está dentro de nosotros, no está cristalizada ni está parada, ¿sabes? Eso crece, se alimenta, se desarrolla, porque ahí inciden las fantasías de cada persona. Y la imaginación, pues sabemos que es muy libre, cada 5 segundos se puede disparar. Ahí entran nuestros proyectos, que naturalmente cambian con el tiempo. Ahí entran nuestras invenciones. Tenemos inventiva, ¿sabes? Entonces resulta que el próximo puente, porque estamos llenos de acueductos, esto no sabe cuándo va a acabar esto. Almudena, no sé qué, la Constitución. Pues con la inventiva, cada cual fabrica planes. ¿Y esos planes dónde están? Están en nuestra intimidad. Luego algunos se explicitan, otros se sacan de una manera ciertamente con habilidad política para conseguir que lleguen a su fin y sean aceptados por los otros. Algunos se quedarán ahí para toda la vida y no se cumplirán. Todo eso es intimidad. Es decir, que la intimidad tiene una capacidad creativa fascinante. Que no es un pozo, con muy poca luz, en que todo está ahí empezado y no se mueve un pelo. No, al contrario. Son salones, salones llenos de bujías y de lámparas y de arañas y de luz y de focos y de... que además continuamente está cambiando. ¿Sabes? Esa es la intimidad humana. Ni siquiera el que más tenga su propia intimidad la puede abarcar en su totalidad. Porque bueno, la primera vez un día, no se sabe por qué, nos acordamos de una cosa de cuando teníamos 5 años, que han pasado 43 a lo mejor, y que no la hemos tocado ni una vez. Esa es la intimidad. Estaba allí, no la hemos trabajado. Por lo tanto, gran parte de la capacidad de crecer del ser humano está en esa intimidad que es el contenido que precisamente se aprovecha para la donación. O sea, lo que damos en la intimidad. Eso es la donación en el sentido fuerte que aquí estamos hablando. Bien, otra capacidad que tenemos. Naturalmente, todo lo dicho, pues es muy fácil enunciarla, es muy breve. La capacidad de sacar de sí lo que tenemos. Miren ustedes, en un pozo, para sacar agua de un pozo hay que hacer mucho esfuerzo. A no ser un pozo eléctrico, que ahora ya hay de todo, ¿no? En los antiguos pozos, pues había el canjilón que se daba vueltas, y tenía unos cubos que se invertían, cogían agua y luego la subían.
Entonces había que darle mano a un manubrio, o como las películas americanas, esa cosa de pum, 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 con hierro, ¿verdad? La intimidad humana no es un pozo que exige una energía física enorme. Uno puede estar en la cama muriéndose y trabajando en su intimidad. Incluso en un estado agónico, trabajando en su intimidad. O sea, no hay fuerza para nada, ni para toser, pero sí para estar todavía brujuleando ahí en la intimidad. ¿Qué les parece eso? Potente, ¿eh? Y además sin gasto de energía, ¿no? No consume oxígeno, casi no consume glucosa, ¿no? Consumo cero. Esa es una capacidad que tenemos. ¿Por qué esa capacidad de sacar de sí lo que tenemos? Porque eso tiene relación con nuestra apertura, relación inmediata. Es decir, uno no puede manifestar su intimidad si no la saca de donde está. Voy a poner un ejemplo que me parece pertinente. Entre marido y mujer. Es que mi marido no me cuenta nada. Usted lo que está diciendo es que su marido no se le manifiesta tal cual es en casi nada. Lo cual es equivalente, voy a seguir viendo palabras distintas, porque verán lo que están diciendo, que lo oculto que hay en su marido no se desvela ante su mirada. Otra expresión equivalente, que el misterio del ser, de la intimidad de su marido, no aflora, no se comunica en forma de lenguaje. Que su marido no le da nada, punto. Ya hemos llegado. ¿Ven qué sencillo? No basta con tener un dentro excluyente de todos los demás y exclusivo para sí. Hay que tener la capacidad de sacar. Porque si sacamos podemos manifestar. Y si no lo manifestamos, pues entonces no damos. Una persona que no muestra su intimidad no se da. Eso es sencillo. ¿Por qué? Porque todo lo que no se comunica no se comparte, no se regala, no se vehiculiza a la intimidad de otro, no se transfiere, se hurta a la donación. Todo contenido de la propia intimidad no comunicado queda replegado herméticamente en sí mismo y ciertamente hurtado a la acción de dar al otro. Puede ser que le dé su sueldo entero, pero no sabe qué persona se lo está dando porque de su intimidad no da nada. A lo mejor es que le han tocado una beca de Estados Unidos, ¿no? Otra propiedad. Cada persona es dueña y por tanto tiene intimidad y capacidad para comunicarse, sin la cual tampoco hay donación. Naturalmente esto varía mucho, hay personas que comunican más de lo que debieran. ¿Por qué? Porque son despilfarradoras y manirrotas del valor más alto que tienen, que es su propia intimidad, y lo van haciendo almonera por ahí, ¿no? Van soltando al no de... Bueno, pero esa persona, pues algún circuito no les funcionaba. Hay personas que por defecto es exactamente lo contrario, personas muy tímidas, muy introvertidas, que les cuesta mucho sacar lo que tienen dentro. ¿De acuerdo? Y a lo mejor entonces no comunican nada. Pero ambas, incluidas
esos dos casos extremos, la mayoría estamos en el promedio, he puesto dos ejemplos extremos, incluidos esos extremos, cada persona es dueña de su intimidad y tiene capacidad, porque es dueña, para comunicarse con quien le da la gana. Por tanto, bueno, pues si está muy mal, pues a lo mejor hay que ayudarle de otra manera, pero lo ideal es que la persona saque lo que tiene dentro y lo comunique y lo comparta. ¿Y por qué? ¿Por qué somos dueños? Pues porque los actos que realizamos tienen como principio el ser que somos. Lo que hacemos, lo hacemos porque queremos. Punto. Y por eso el resultado también es nuestro. Por eso la persona es libre de dar o no. Y de darse a otra persona, ocultarse a la donación de sí mismo a la otra persona. Somos libres. Y además nadie nos puede forzar, ¿sabes? No hay nadie que tenga derecho a decir yo necesito conocer toda su intimidad y la tiene que dar. No. Otra propiedad, la donación exige siempre la comparecencia de un alguien. Si no hay otro al que dar nuestra intimidad, no es posible la donación. Ustedes pueden hablar de su intimidad más íntima contra las paredes y no están dando. ¿Se están manifestando? Sí, en abstracto. Porque no hay nadie que sea el recipiendario, el destinatario, el que acoge lo que usted dice. Y lo que usted dice es tan íntimo que solo lo puede acoger un otro. Un alguien. Otra persona. Y para que haya donación tiene que haber alguien que coja. En el fondo hay donación cuando hay un diálogo de intimidad a intimidad. Se conectan las dos intimidades por un tubo que se llama lenguaje y pasa como los vasos comunicantes, pasa el líquido, el fluido de un cuerpo a otro. Por eso hay donación cuando alguien puede decir yo doy y tú recibes. O yo hablo y tú escuches. O tú me llamas y yo voy. O tú me preguntas y yo te contesto. El tú exige el yo. El yo exige el tú. No nos podemos zafar si hablamos de donación de eso. Por eso ya anuncio el próximo lunes, no crean ustedes que es que la fenomenología de la aceptación es más fácil que esto, ¿no? Pero ya llegaremos, no adelantemos terreno. Otra propiedad. Una sola persona no puede manifestarse a sí misma. Ninguna persona puede darse a sí misma. No puede manifestarse, no puede darse, no puede recibirse, no puede dialogarse, no puede comunicarse su intimidad a sí misma, no puede compartirse, no puede ni manifestar ni recibirse en su propia intimidad. ¿Qué le parece esto? Hombre, ¿por qué hay tanta necesidad de diálogo? Que la persona es así. Esta es la hechura humana. Nos guste o no nos disguste. Es la manera de ser personal en este mundo, vamos, no hay otra. Y por eso extraña que no se dedique tanta atención. Bien, otra propiedad, todas son muy parecidas. Pero, en fin, insisto, la persona es un ser capaz de dar y de darse. Después de lo que ya hemos dicho.
Dicho de otra forma, pero verán cómo lo estoy tomando desde otro lado. La intimidad de cada persona se configura con lo que ella es y hace, pero también con lo que de los demás recibe. Hay un shunt entre dos intimidades. Y por tanto, cuando a la intimidad mía le enchufo muchas intimidades, mi intimidad se agranda, se configura de una manera nueva. Y si no recibo ningún, pues entonces se empobrece. Por eso me surge la necesidad de salir de mí, claro. Esto no es curiositas, ¿eh? No es meter el dedo en la tripa del otro a ver cómo es, no. La necesidad de dar, de recibir. Es decir, la donación siempre es autoconstitutiva de otro. Las personas se autoconstituyen con lo que le damos. Llámese experiencia de la vida, llámese afecto, llámese preocupaciones, llámese problemas compartidos, llámese intimidad, llámese comunicación verbal, llámese comunicación gestual. Todo eso está configurando el modo en que se constituye a sí misma la otra persona. Fíjense si es grande la donación. No es que le demos mucho dinero y ya se haga rica. No. Estamos, en la medida en que damos, estamos haciendo que su ser por dentro se constituya de otra manera. Aunque sea de forma misteriosa. La formación de la personalidad es imposible sin donación y sin la acogida de lo que nos dan. La formación de la personalidad. Y si quieren le pongo ejemplos sangrantes. Cualquiera de nosotros, si no nos hubieran querido, si no nos hubieran corregido, si no nos hubieran contado cuentos cuando nos dormíamos, si no nos hubieran hablado de quién era nuestro antepasado, esto es intimidad, ¿seríamos como somos? ¿Seguro? Yo no me lo creo. Cuanto más damos y cuanto más nos dan, más rica es nuestra personalidad. Ya voy sacando conclusiones mayores, ¿sabes? Hombre, es que ahora hay muchos trastornos de personalidad. Es que las personalidades que hay ahora son muy flojas. ¿Cuánto hemos dado a esas personalidades flojas? ¿Cuánto dan ellas, esas personalidades flojas? Nada. Ya, así está el mercado, claro. Pero exige las dos partes, ¿eh? ¿Cuánto le hemos dado? Que a lo mejor no le hemos dado nada. Le hemos dado cosas materiales, no le hemos dado nuestra intimidad. Cuanto mayor es lo comunicado, y más radical, y más profundo, y más íntimo, mayor comunidad en la intimidad de las personas. Más dentro está el uno en el otro. Mayor amistad, mayor unidad, mayor es el amor interpersonal. Fíjese que es así. La dimensión tonal, fácil, ya. Y no estoy dando todo el agua a mi molino, Lo digo nada más que exactamente creo lo que tiene una verificación irrefutable. Bien, vamos a ver a ver cómo acabo esto ya, porque si no nos pasa la hora. Por tanto, mi conclusión es muy, muy positiva. Todo ser, por el hecho de ser persona, es un ser próximo
a la donación de sí mismo. Cuanto más resistencia a darse a sí mismo, más se empobrece la propia persona. Esto quiere decir que el modelo de persona que sale de esta dimensión es que cada persona vale más, pero infinitamente más, de lo que ella cree valer, por la capacidad de dar que tiene. O si lo quieren ustedes con otra palabra, ¿no? Hay que hablar de una antropología explícita del homo en tanto que ser efusivo. Se nos ha presentado el hombre, la persona, como un ser menesteroso, lleno de necesidades alimentarias, instintivas, económicas, culturales, pedigüeño, estar por ahí de forma vergonzante diciendo, oye, dame de comer, yo nunca he ido al circo, llévame al circo. Esta es la dimensión de persona que tenemos muchas veces. El modelo que sale de aquí es un modelo radicalmente opuesto. Usted no tiene nunca al circo, ¿no? ¿Qué tiene usted en su intimidad respecto del circo? Cuéntenos. A lo mejor resentimiento porque nadie la lleva al circo. O a lo mejor la imaginación desbordada de lo que usted supone que es el circo. O a lo mejor la envidia de sus colegas que se han ido al circo. O a lo mejor el odio al circo porque entiende que hay personas que tienen que trabajar haciendo reír a los demás y eso cree usted que no es un oficio humano. O a lo mejor lo contrario, la ternura por la gente que trabaja en el circo, que trabaja haciéndose daño a sí mismo para que los demás se rían. ¿Es eso más rico que ir o no ir al circo? ¿Sabemos esa intimidad cuando llevamos a un niño al circo? No, ya lo llevo al circo, ya he cumplido mi misión. Ya no podrá decir nunca que no le llevo al circo. A compartir la intimidad, no le corresponde, entonces no hace nada, ¿sabes? Entonces sigue usted en la política del escaparate, ¿no? Y en el modelo pues, de una persona tan indigente que los niños tienen que llevar siempre de la mano, pues al circo, luego a los toros, luego al matrimonio, luego a ser padre de familia, luego a ser abuelo, luego a jubilarse, los tiene siempre que llevar de la mano, porque no tiene nada que dar, según usted. Lo cual es radicalmente mentira. Porque intimidad tiene, y además tiene ahí petróleo, que no lo saldrá nunca, ¿no? Inagotable. Por eso mi visión humana en este punto es enormemente optimista, ¿no? Es decir, la persona tiene una capacidad de darse a sí misma por sobreelevación. Es decir, es una plenitud tan maciza, tan densa, tan crecida que se desborda. Y eso sin demasiado esfuerzo, ya cuando podemos hacer todavía esfuerzos mayores también, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando una persona quiere enriquecer su intimidad? Enriquecerla, hacerla todavía crecer más, para poderla desbordantemente darla a más gente. ¿Eso es humano o no es humano? Claro que es humano. Además hay miles de casos. El profe que se queda hasta las 3 de la mañana preparando una lección para aplicarla mejor al día siguiente, ya está. El médico que se queda 2 horas estudiando lo que no está seguro que tiene un paciente para verlo al día siguiente otra vez, ya está. La madre que no sabe cómo explicar a su niña la pregunta que le ha hecho y se queda por la noche 1:30
esto. No somos el homo necessitudinis, no somos animales menesterosos, empobrecidos, paupérrimos, que no tenemos nada que dar, que nos lo tienen que dar todo masticadito, no. Somos sobreabundantes. Por eso sí, tenemos que abrirnos y tenemos que darnos. Y esto a veces cuesta mucho. No voy a hacer resumen porque me parece que he estado demasiado claro para algunos, a lo mejor incluso. Pensaba hacer un resumen final, pero me voy a saltar, porque también me parece que la hora es más que sobrada. Y por tanto, pues hasta aquí hemos llegado. Seguiremos el próximo lunes. Muchas gracias.